Capítulo 7. De la prisión a la Universidad de París. De la cárcel a Bolonia. A finales de 1245, su amigo Juan de Nápoles llega con un par de caballos ante los muros de la fortaleza. Tomás se descuelga con una cuerda por la ventana y desaparecen rápidamente rumbo a Nápoles. A los pocos días, Tomás camina hacia Bolonia, ciudad famosa por su facultad de Derecho. Sus profesores han realizado un auténtico renacimiento. Su enseñanza tiene rango universitario oficialmente reconocido. Los dominicos abren su estudio en aquellas ciudades en que establecen un convento. Juzgan que no es eficaz su permanencia en un lugar urbano sin la existencia de un estudio propio en el que libremente puedan exponer sus nuevas ideas. Convento y estudio identifican física y psicológicamente como agentes del cambio. De Bolonia a París. En el verano de 1247 se pone en camino hacia París. Después de 3 años se va a cumplir por fin el deseo del joven estudiante. Bien ganado lo tiene. Hacía 30 años que Domingo de Guzmán había enviado a la Universidad Parisiense a sus primeros compañeros de medicina y predicación. El significado de París. Ir a París significaba acudir a la más efervescente y representativa de las escuelas ciudadanas. Era emprender una formación científica y doctrinal, antítesis de toda la tradición monástica. La gente que conforma las universidades de Nápoles, Bolonia, París, Colonia, Palencia, Salamanca u Oxford es muy distinta de las que se sentaba en las bancas monacales. Es, ante todo, una muchedumbre que rápidamente ha desbordado el claustro de la catedral y ha constituido en la ciudad su barrio o suburbo propio, en el que es señora, incluso en la calle de donde su turbulencia se instala. Son los discípulos de Abelardo, el Goliardo y primer profesor e intelectual. En París se conserva gran parte de la tradición goliarda, la Universidad de Estudios, en la que espontáneamente se agrupan estas escuelas. Es uno de los cuerpos de la ciudad nueva, según el modelo de los gremios. Es también la misma inspiración humana, la que anima a las artes liberales y a las mecánicas. Maestros y estudiantes forman una verdadera internacionalización intelectual repartida en 4 naciones: francesa, inglesa y alemana, picarda de Países Bajos y normanda del norte de Europa. Esta universidad constituye una entidad jurídica colectiva, un señorío capaz de actuar en nombre de la profesión, elevada así a la categoría de un oficio en la ciudad. Conquistó incluso por la huelga el derecho a organizar su vida a su modo, aun su propia policía, teniendo como objeto directo los valores intelectuales y culturales. Tiende a desbordar el cuadro de las ciudades y a dar consejos a los políticos, con un justo sentido de su dignidad universal. Maestros y estudiantes gozan de un Estado que no solo se beneficia de sus derechos y libertades, sino de un prestigio moral y además político. Que Bernardo de Claraval censurará a los estudiantes de París no se debía solo a su rigorismo moral, que condenaba los excesos de las costumbres de las nuevas generaciones de jóvenes, sino también a la reacción de una mentalidad contraria al cambio. El Cister, que acababa de dar un magnífico lustre a la vida monástica con su gran acción civilizadora durante un siglo, rompe con la agitación de este mundo burgués y edifica sus abadías, lejos de las ciudades, reintegrando al monje al trabajo manual, reduciendo sus estudios a la lectura espiritual, condenando la dialéctica y las demás disciplinas prófanas. La Universidad de París, desde el último tercio del siglo XII, es la consejera de principales prélados que en ocasiones someten sus pleitos a la decisión de la Asamblea de los Maestros Universitarios. Es, según palabras de un papa, el horno donde se cuece el pan intelectual del mundo latino. En otros lugares se amamantan a las criaturas, aquí se alimentan a los espíritus robustos, o como más tarde dirían los maestros a propósito de su colega Tomás de Aquino, la muy noble ciudad de toda la vida del espíritu.
En el momento en que, por primera vez en la historia de la humanidad, la vida del espíritu constituye un organismo colectivo en donde tradición y creación ejercen de modo institucional su poder común, la universidad. El significado de los dominicos en París. En estas circunstancias se comprende cabalmente la decisión del Domingo de Guzmán de enviar a sus compañeros de primera hora a París, el compromiso del manifiesto de los dominicos de incorporarse a la agitación universitaria, la práctica de establecer sus conventos en las ciudades y el uso de fundar un estudio general en cada convento. No es pues casual la presencia de este estudiante expresidiario en la Universidad de París, obedece a un plan inmediato por él y por sus compañeros del gremio religioso. La presencia física de Tomás en Nápoles o en Bolonia o en París tiene el mismo sentido que la existencia física de los conventos dominicanos en las ciudades. Obedece todo ello a una lógica institucional. Establecer un convento en plena ciudad es de por sí significativo. El desplazamiento geográfico frente a la lejanía del monasterio en el campo traduce en forma institucional un desplazamiento espiritual. La orden de predicadores halla en la ciudad su propia gente y sus adeptos, los amigos de su gremio y los hombres revolucionarios, su régimen corporativo, su agilidad jurídica que no entorpece sus funciones de profetas y de apóstoles evangélicos, el medio connatural donde las efervescencias sociales y culturales y espirituales encuentran satisfacción y equilibrio. Las escuelas y los estudios son precisamente el centro de conciencia y promoción de estas ciudades. Centros de estudio de generaciones nuevas llevan a la vida intelectual y a la organización de la enseñanza las mismas aspiraciones que en la vida social y en la organización de las ciudades encarnan a los gremios y las comunas. La libre asociación y el régimen electivo bastan externamente para revelar cuán lejos estamos. En estos colegios universitarios de las escuelas monarcales, gobernadas por el paternalismo abacial, solidarias en una palabra del majestuoso feudalismo. Los métodos universitarios de enseñanza. Tomás, estudiante en Nápoles, Bolonia y ahora en París, es el momento de preguntarnos cuál es la metodología que utilizan los profesores en la cátedra y más ampliamente cuál es la metodología de la enseñanza en la universidad medieval. Al tener noticia de estos métodos conocemos el marco en que se ha desarrollado y se desarrollará una gran parte de la vida de Tomás de Aquino, ya que su existencia fue la del típico hombre universitario, estudiante y profesor desde los 14 años en la Universidad de Nápoles hasta la hora de la muerte. De acuerdo a la génesis histórica y al progreso científico, podemos reducir estos métodos a la lección, la cuestión y la disputa con su doble modalidad de ordinaria y libre. Anotemos que los primeros son utilizados en todas las universidades, mientras que la disputa libre es típica de la Universidad en París. Más todavía, la disputa libre no se usará sino hasta cuando Tomás de Aquino sea profesor. Muy probablemente fue el que produjo esta última metodología en la Universidad de París. La pedagogía medieval se inicia con base en la lectura de textos y la escolástica institucionaliza este tipo de trabajo intelectual. La lección se ordena a la transmisión de los conocimientos ya adquiridos por otros. Es la adquisición de la ciencia a través del estudio de los textos antiguos. Todos los universitarios inician sus estudios encausados por este método. Es la fase de información. La razón histórica de este procedimiento pedagógico es sencilla. En estos siglos se descubren y traducen las obras de la antigüedad que contienen en muchísimos aspectos una ciencia muy superior a la que posee en ese momento el intelectual occidental.
Son un tesoro que se quiere explorar, que se convierte en un objeto de estudio y por consiguiente en texto de enseñanza. Este método pedagógico es común en todas las facultades. De acuerdo a lo específico de cada una de ellas y a las materias respectivas, se seleccionan los textos, las obras que son autoridad con el respectivo tema. El pensamiento que se desarrolla pues en torno a una autoridad, es decir, alrededor de una obra o texto que es autoridad de materia. Enseñar es leer, pero leer en sentido técnico porque como es obvio todos los universitarios saben leer antes de ingresar a la universidad. El profesor lee su texto, su curso se llama lección. Al profesor se le denomina lector. Los aspirantes al título universitario de maestros tendrán que haber leído durante 2 años parte de la Biblia como bachiller bíblico y durante otros 2 las sentencias de Pedro Lombardo como bachiller sentenciario. En la antigua lección religiosa de los monjes, pero ahora con sentido cultural y académico, sobra advertir que actualmente conservamos ese vocabulario y principalmente idéntico método. Pero, ¿qué es leer? Leer, lección, no designa un modesto ejercicio de lectura. En su conjunto, la lección se desarrolla en 3 niveles de menor a mayor profundidad. Son las letras, simplemente explicación de las palabras y de las frases según el contenido de su inmediato encadenamiento. El sentido, el análisis de la significación de alguno de los elementos o traducción en lenguaje más claro y accesible del paisaje estudiado. La sentencia, el pensamiento profundo y la penetración inteligente del texto más allá de la sola exégesis. Aparecerá así obras denominadas sentencias como la de Pedro Lombardo o sentenciarios. Al afianzarse esta tecnología escolar, la lectura se diversifica. Examinando hoy los escritos de estos lectores, encontramos 2 tipos de obras. Primero, obras en las cuales el lector simplemente hacía sus pequeñas anotaciones, aprovechando el espacio en blanco existente en los pergaminos del texto. A tales anotaciones se les denomina glosas, sean interlineales, sean marginales, darán lugar a los glosarios. Segundo, y como desarrollo anterior, exposiciones o comentarios amplios, homogéneos y continuos en todo el texto, son claro está los comentarios o las exposiciones. Analizando este procedimiento de enseñanza encontramos junto a sus aspectos positivos información a través de graves inconvenientes en los cuales caerán muchos escolásticos, de ahí el escolasticismo y de los cuales no estamos exentos nosotros hoy. En efecto, los textos se convertirán con frecuencia en principio de escantamiento intelectual, porque al ser asumidos como saber definitivo, en lugar de abrir la inteligencia al conocimiento de las realidades, los textos mismos se convierten en el objeto del saber. Saber medicina será conocer el canon de Avicena. Filosofar será aprender a Aristóteles, libros en lugar de realidades. Además, el lector queda más niatado por el texto, que se opone al libre juego de la inteligencia. La cuestión nace como flor del texto. En efecto, es natural que durante la lectura de un texto cualquiera aparezca una palabra oscura, un pensamiento difícil, una expresión imprecisa, el choque de 2 interpretaciones divergentes, la posición de 2 autoridades contrarias en la solución de un mismo problema. Entonces el texto se convierte en cuestión si, como en nuestro caso, la lectura está organizada como el objeto escolar. Esos relieves del texto ofrecen la ocasión para una búsqueda activa y profunda. De este modo, el transcurso de la lección van surgiendo las cuestiones nutridas por la lección, pero yendo más allá de la mera explicación de los textos, se suscita la cuestión, en la cual entran ya el juego y los instrumentos racionales de la lógica y de la dialéctica. A esto responde el sic et non de Abelardo, el método dialéctico, una situación que exige refinamiento de los instrumentos intelectuales para tratar en sí mismas y por sí mismas las doctrinas propuestas por los textos. A la vez se suscitan problemas totalmente nuevos.
el intelectual escolástico se eleva así a un género literario que responde mejor a la inspiración creadora. Ya no estamos en la información, sino en la investigación y creación. Pronto todo se pondrá en cuestión, no solo los pasajes oscuros, las contradicciones entre las autoridades, los nuevos problemas surgidos, con el fin de obtener una inteligencia más profunda de las verdades, incluso de las admitidas por todos. Todas aquellas se ponen en cuestión. Todas son problemáticas, ninguna es dogmática, todas son interrogantes. Se duda de todo, ¿existe Dios? ¿Se debe honrar a los padres? Etcétera. A esta duda metódica real responde la palabra típica que en adelante encontraremos repetida incansablemente en los escolásticos. Sí, itrum. Sí, Dios existe, si se debe honrar a los padres. Ahora, como buen intelectual, el escolástico no comienza afirmando, estableciendo tesis, sosteniendo verdades dogmáticas en derecho o en economía o en filosofía o en teología o en cualquier ciencia. Su primer paso es siempre la duda, no la afirmación rotunda, Dios existe, sino la cuestión dubitativa, si Dios existe. Si examinamos esta nueva tecnología educativa, comprendemos que se ha dado un gran paso. El hombre reflexivo no acepta pasivamente las doctrinas que se le proponen, que lee ni observa con diferencia o superficialidad los acontecimientos históricos, sino que analiza críticamente doctrinas y acontecimientos que busca la verdad, del sentido de la realidad radical. Por ello, ese hombre pregunta, cuestiona, problematiza. Esta tendencia natural a criticar y cuestionar hace que se supere el sistema infantil de la lectura y que se institucionalice la cuestión como una de las piezas claves para la investigación personal. La dictativa profesoral y la redacción de los escritos nos hallamos así en la edad adulta de la razón occidental. En adelante el intelectual ya es maestro que, según la expresión medieval, determina, soluciona las cuestiones no por el juego de las autoridades, sino por la certeza, la evidencia, el valor de las razones que aporta. La calidad del profesor no se valora por los argumentos de autoridad, sino por las comprobaciones racionales de que disponga, por la claridad científica con la que ilumine y solucione los problemas, las cuestiones. La disputa ordinaria. Un nuevo hecho, también muy natural, aparece en esta evolución de la enseñanza. Es normal que en el planteamiento y en la solución de una cuestión dos maestros no coincidan, que los criterios y puntos de vista sean diversos, así como la universalidad institucionalizó la actividad normal de informarse con base en leer en forma de lección y la de problematizar en forma de cuestión. Ahora esta divergencia personal de criterios y consiguiente discusión también se institucionaliza como tecnología académica, con método universitario. La historia recuerda un incidente famoso en París entre Juan Peckman, maestro regente de los franciscanos, y Tomás de Aquino, maestro regente de los dominicos. Tomás ha defendido a Aristóteles. Peckham ha sido autor de una condenación de Aristóteles. Es un momento de crisis intelectual en la Universidad Parisiense. Maestros y estudiantes están pendientes. La disputa no se deja en la sombra, ni en los corrillos de los estudiantes y profesores, ni siquiera en la publicidad de unas exposiciones de clase o de unos escritos. El problema se ventila públicamente, al nuevo estilo escolástico, ante maestros, bachilleres y estudiantes, ante el público universitario. Describamos la celebración de una disputa. Consta de dos partes, una por la mañana y otra por la tarde. El maestro publica con anticipación el tema que se va a debatir y la fecha. Llegado el día anunciado, todas las lecciones de la mañana se suspenden para que todos, maestros y estudiantes, puedan asistir. Los clérigos y personalidades de la ciudad también lo hacen, especialmente si el tema es interesante y el maestro famoso. La disputa es el torneo de los intelectuales. Un bachiller, a quien previamente ha adoctrinado al maestro, es quien habla, quien plantea el problema. El maestro solo interviene cuando el bachiller se enreda. Los asistentes intervienen, objeciones, discusiones, respuestas, contradicciones. El bachiller responde y contrarreplica, defiende la posición de su maestro. Este ejercicio disputativo ocupa prácticamente toda la mañana. Es la parte más motivada y animada.
Ahora bien, las objeciones propuestas y resueltas sin orden preestablecido en el curso de la disputa presentan finalmente un material doctrinal muy desordenado, semejante a los restos de una batalla campal o a los materiales semielaborados de una carretera de construcción. De ahí la necesidad de la segunda parte o segunda sesión, que recibe el nombre de determinación magistral. El maestro ordena en su sesión lógica las objeciones presentadas contra su doctrina. Seguidamente establece argumento en favor de la doctrina que va a defender. En tercer lugar, expone su pensamiento sobre la cuestión debatida y finalmente responde a las objeciones presentadas contra su tesis. La exposición del pensamiento del maestro se llama determinación, sentencia o formulación con autoridad de una doctrina. Determinar o definir es un derecho reconocido a los maestros y del que carecen los bachilleres. La actividad del maestro, confiada en la escritura por el maestro o por un editor, constituye los escritos que nosotros conocemos como cuestiones disputadas. ¡Qué gran novedad escolar! No solo en la realización exterior del acto académico, sino especialmente en la búsqueda comunitaria de la verdad. En la Universidad de París se solían celebrar estas disputas cada 15 días y dieron gran vitalidad al sistema pedagógico medieval. La disputa libre. Pero el sistema pedagógico de los escolásticos no va a descansar aquí. Estas disputas tuvieron otro frente más interesante todavía. Dentro del mismo género y estilo nace y se desarrolla un tipo de disputa muy original, la denominada disputa libre, general, de cualquier cosa o voluntad de cualquiera. De ahí su denominación generalidad y libertad de quolibetal. Los temas más variados, las cuestiones más dispares, desde altas especulaciones metafísicas hasta los menores problemas de la vida diaria, pública o privada, son abordados públicamente por iniciativa de cualquier de los oyentes. Multiplicidad y heterogeneidad de problemas, participación impresible de los asistentes, incluso público extrauniversitario, sin duración definitiva. La mecánica de su celebración es semejante a la disputa ordinaria, pero con mucha más solemnidad, y solo se celebran en 2 épocas del año, en la proximidad de la Navidad y de la Resurrección. Los maestros tenían derecho a 1 o 2 disputas libres al año, pero no todos los maestros se atreven a sustentar estas disputas. Las cuestiones y las objeciones pueden venir de todos lados, hostiles, curiosas, maliciosas. Nada importa. Se puede interrogar de buena fe para conocer la opinión del maestro, pero también para intentar poner al maestro en contradicción consigo mismo o con alguna de sus colegas, o preguntarle sobre temas que se sabe que el maestro prefiere silenciar. ¿Será un extranjero curioso o un espíritu inquieto, un estudiante malicioso, un maestro sutil? Los problemas serán claros e interesantes o ambiguos y sin sentido. Hechos prácticos, altas especulaciones, temas económicos o místicos, cuestionamiento de conductas morales y, como en una universidad internacional, planteamientos políticos. El interés de estas disputas se halla más en la amplitud de los temas que en la profundidad de su tratamiento. Lo interesante es la actualidad de las cuestiones y de las respuestas, la vivacidad de los choques ideológicos, las reacciones de los oyentes y del maestro. Este tipo de disputa señala el culmen de la pedagógica medieval. Pedagogía activa que exigía que tanto estudiantes como profesores estuvieran al tanto de los problemas cotidianos, nacionales, internacionales, urbanos, manteniendo así la universidad en contacto permanente con la vida. Esta es la pedagogía de la escolástica del siglo XIII, en pleno vigor, manejada por espíritus sagaces, exigentes, briosos. Vendrá luego, a finales de la Edad Media, la decadencia, el manierismo pedagógico, el formulismo, el bizantinismo, los estereotipos, todo eso que tantos desprecios acarreará a la escolástica, englobándola a toda aquella como si se tratara de un todo homogéneo. Para finalizar, hagamos 2 anotaciones. Primero, la gran escolástica produjo un renacimiento filosófico y teológico anticipándose del siglo XV. Segundo, los teólogos fueron los hombres de vanguardia en la introducción de los métodos pedagógicos, por la simple razón histórica de que la Biblia, su texto, no tuvo que ser descubierto y, en consecuencia,
fue leída y cuestionada con anterioridad a los textos de las otras facultades, mientras en las otras facultades se leía en teología, ya se cuestionaba cuando en las otras se cuestionaba, en la facultad de teología se disputaba. Leer, disputar y predicar serán los 3 oficios que la Universidad de París asigna y obliga a los maestros de teología. Muchas gracias.